mis hermanos, entonces queremos continuar con la serie de temas que traemos acerca de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Este es el mensaje número 8 de esta serie de temas. Y hermanos, ya dejamos el capítulo número 1 de esta preciosa confesión que tiene que ver con bibliología, el carácter de la Escritura y por qué nosotros defendemos la sola Escritura. Y dijimos que había sido hecho ese capítulo sobre todo en medio de del fuego de la controversia con la Iglesia Católica Romana. Pero siguiendo el orden de esta confesión, que es un orden, como alguno dice, muy parecido a una teología sistemática, pasamos a ver ahora lo que se conoce como doctrina de Dios o teología propiamente dicha. Teología propiamente dicha, cuando usted encuentra en aquellas teologías sistemáticas, encuentra teología propia o teología propiamente dicha, es porque va a hablar de Dios en general. Pero porque luego hay otra rama de la teología que se llama cristología, que va a hablar netamente del Hijo, de Cristo. Luego hay otra rama de la teología que se llama neumatología, que va a hablar expresamente del Espíritu Santo. Así que este capítulo número 2, que se llama de Dios y de la Santa Trinidad, así es el título del capítulo que usted tiene allí en la Confesión de Fe, de Dios y de la Santa Trinidad. Entonces, podemos ver que así está en la Confesión de Fe y en los capítulos que vamos a ver. Usted tiene la Confesión ahí en la mano. Capítulo número 1 nos habla entonces de bibliología, las Sagradas Escrituras. Teníamos ahí 10 párrafos que los vimos en 7 mensajes. Luego vemos doctrina de Dios, que va a abarcar los próximos 4 capítulos, es decir, capítulo 2 de Dios y de la Santa Trinidad, capítulo 3 del decreto de Dios, capítulo 4 de la creación obviamente de Dios y capítulo 5 de la divina providencia. Entonces ahí podemos ver nosotros que esa es la parte de la teología propia. Luego comenzamos a hablar acerca, capítulo número 6, de lo que es el hombre, o lo que se llama antropología, y luego comenzamos a ver ya las doctrinas que tienen que ver con Cristo, el Espíritu Santo y con soteriología, que es la doctrina de la salvación. Todo se comienza a ver allí, hermanos, hasta que al final llegamos a escatología. Ahí está la iglesia, todo esto y bien interesante. Entonces vamos a comenzar hoy con el capítulo número 2, que es de Dios y de la Santa Trinidad. De Dios y de la Santa Trinidad. Entonces este capítulo nos habla, hermanos, de la exposición histórica de la iglesia cristiana en torno a Dios. Es decir, cuál es la posición histórica que ha tenido la iglesia cristiana con relación a Dios, y el capítulo número 2 de eso nos habla, dado que hoy muchas iglesias novedosas no conocen los datos históricos de esta teología, de esta doctrina, y por eso hablan de Dios de una manera que uno se queda aterrado. Hoy para la mayoría de las iglesias, lamentablemente, Dios es un Papá Noel. Dios es un abuelito con mucho dinero, como llamamos a las personas que no regañan a sus hijos ni les llaman la atención, alcahueta. Ese es el Dios del cristianismo hoy día, un abuelo, un Papá Noel rico, alcahueta. Y ese no es Dios. El Dios de la Escritura, hermanos, es el Dios que vamos a ver, gracias a Dios por esta confesión de fe, porque es el Dios de la historia, cómo ha creído la iglesia en estos 2000 años con relación a Dios, y cómo ha quedado un documento plasmado que nos ayuda a entender cómo han creído por estos 2000 años la iglesia, o por lo menos a 1700 años cuando se hizo la confesión, y de ahí para acá pues obviamente sigue siendo lo mismo. Entonces la Biblia, hermanos, tenemos que dejarlo por sentado, no trata de probar la existencia de Dios. La Biblia da por sentado la existencia de Dios. Cuando usted comienza a leer la Biblia, lo primero que usted se encuentra en Génesis 1:1 es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No comienza a hablar y tratar de probar la existencia de Dios, no. Eso lo hace la ciencia, eso lo hacen los filósofos, tratando de probar
la existencia de Dios y tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, lo dejamos claro en el capítulo 1, pero la Biblia no trata de probar, la da por sentado. Dios existe y eso es todo. Y por eso el texto que nos ayuda mucho, hermanos, para poder tratar este pasaje y para poder ver entonces estos capítulos, porque son este capítulo 2, porque tiene 3 párrafos. Hoy vamos a ver el párrafo número 1, que son los atributos de Dios. Si quiere, póngale al ladito, párrafo número 1, los atributos de Dios. Necesitamos, hermanos, un texto base para nosotros, que es Hebreos 11:6. Y creo que usted lo conoce de memoria, porque es necesario. Note, es necesario, hay una necesidad, que el que se acerca a Dios crea que le hay. De ahí partimos. El que se acerca a Dios crea que le hay. Y esto es importante, porque, hermanos, no sé si es por eso que la gente no se acerca a Dios, no cree que existe, no cree que hay. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, al orar o al venir la palabra o al invocar su nombre, al acercarnos a Él, estamos plenamente convencidos de que Él existe, de que Él es real. Es necesario que el que se acerca a Dios, lo primero, no debe dudar, no debe haber ninguna duda de que Dios es real. Yo cuando salgo a entrenar ciclismo y veo tantas montañas y veo el cielo, yo miro y digo: Dios mío, no te veo, no te me revelas, no, ni una lucecita tuya, pero yo creo que tú eres real. Y todo esto que yo veo, Señor, es una obra de tus manos. Y no solo eso, yo le digo: Dios, sino que tú sostienes esto. Tú eres tan real, Señor. Yo no lo veo, no lo siento, no lo percibo. Aunque la creación, dice la Biblia, me habla acerca de Dios. Tengo que creer que Él es real. Y además dice la Escritura que es galardonador de aquellos que le buscan. Y esto es impresionante, porque la palabra galardón, o como dice, don de gala, es decir, como Dios tiene todo disponible y está dispuesto a entregarlo a aquel que se acerca a Él. Entonces, muchas veces no tenemos las cosas porque no nos acercamos a Él, porque Él es un Dios galardonador. Amén. Amén. Bien, vamos entonces con el párrafo número 1, que tiene que ver con los atributos de Dios. Párrafo número 1 que tiene que ver con los atributos de Dios, hermano. Y ahí hay 8 secciones, y yo traté de dividirlas para decir lo básico, porque esto es toda una teología sistemática. Esta es una doctrina muy amplia. Usted se va a quedar aterrado, nos quedaríamos cortos. Ahí por lo menos, hermanos, nos quedaríamos 2 veces para definir solamente el párrafo 1. Por la riqueza que tiene. Es que yo leí esto tantas veces que digo: Dios mío, usted es impresionante la riqueza. Mire, solo leyéndolo, hermano, dice así el párrafo número 1, que hemos titulado los atributos de Dios, porque ahí habla de los atributos de Dios. El párrafo número 2 que vamos a ver en la introducción ya va a hablar de un atributo que es la seidad de Dios o la independencia. Y luego el párrafo número 3, en 15 días, si Dios nos lo permite, estaremos viendo la doctrina de la Trinidad. Porque el capítulo 2 habla de Dios y de la Santa Trinidad. La Santa Trinidad la tiró para el último párrafo, así que en estos 2 va a hablar acerca de Dios de una manera amplia. Párrafo número 1, los atributos de Dios, dice así: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justicia voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánime, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo
justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Y si yo me voy a explicar cada palabra, hermano, no voy a acabar. Pero es una definición de Dios. Estos pastores, porque fueron pastores los que redactaron esta confesión, después de trabajarla, trajeron y lo pusieron ahí. ¿Y qué podemos decir de Dios? Bueno, vamos a tirar estas definiciones de algunos atributos de Dios y que cada uno coja y defina. Esa es la idea. Pero es impresionante. Entonces vamos por partes, porque son 8 secciones y las dividí así para que las entendamos un poquito mejor. La primera sección entonces nos habla de la singularidad de Dios. La primera sección, y cuando hablo, usted ya me entiende, cuando hablo de la primera sección es de que arrancó hasta el numerito 1, la segunda hasta el 2 y así hasta el 8. Esas son las secciones, y así para poder que usted, como tiene la confesión ahí, usted la pueda ver y así la podamos manejar. Entonces, párrafo número 1, el título son los atributos de Dios. La primera sección nos habla acerca de la singularidad de Dios y dice así: el Señor nuestro Dios es un Dios único y verdadero. Y recuerde que el punto número 1 lo lleva a unas citas bíblicas que usted puede trabajar después, porque yo no las puedo mencionar acá todas. Pero entonces dice, el Señor, y está hablando de Él como lo máximo, la autoridad máxima, es el Señor, el soberano. Siempre que yo pienso en la palabra Señor, me traslado a la palabra soberano, porque es lo que significa. Él es el soberano. Entonces, el Señor, el soberano, nuestro Dios, mire cómo la confesión dice, es nuestro, no es Dios simplemente, es nuestro Dios, es mi Dios. Dice que es un Dios único, vivo y verdadero. Y hay 3 cosas: es Dios único, es Dios vivo, porque Dios no es Dios de muertos, dice la Escritura, sino de vivos, y es Dios verdadero, hermanos. Ahí la primera parte entonces nos habla de la singularidad de Dios. Es decir, Dios es único en comparación a los dioses de la cultura pagana, o lo que normalmente llamamos nosotros el politeísmo. Y un texto que quiero mirar es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, creo que es el que normalmente se llama el tetragramatón, ¿sí? En nombre de Dios. O el Dios de las 4 letras, le decían. Jehová es el Dios de las 4 letras. Y hay 4 letras. Las vocales fueron añadidas después. Recuerde que eran solo consonantes. Así que Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, muy importante que lo tengamos allí en cuenta. A ver. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tetragramatón, Jehová. ¿Cuáles son las 4 letras que ahí aparece? La J, la H, la B pequeña y la H. Así termina, 2 veces la H. Jehová. Recuerde que las vocales fueron anexadas después, pero que se cree que su nombre es Yahweh o Yahweh, más o menos. Okay. Pero mire lo que dice: oye Israel, es decir, escuche Israel. Israel es el pueblo de Dios en ese momento. Escucha. Recuerde que ellos están en el desierto. Recuerde que ellos están para despoblar todas las naciones que están en Canaán, que son politeístas. Una de las razones por las cuales Israel tiene que ir, y Dios envía a Israel a Canaán, es a sacar a ese pueblo pagano que son politeístas, es decir, tienen muchos dioses, mientras que Israel tiene un solo Dios. Ahora, esto es importante porque ¿de dónde viene Israel? El Señor saca a Israel de Egipto. Y en Egipto, hermanos, hay un politeísmo muy marcado, que fácilmente estos judíos se habían acostumbrado al politeísmo. Recuerden que ellos estuvieron 430 años aproximadamente esclavos en Egipto, y usted se imagina, el Israel que Moisés va a sacar nació en Egipto. Ellos son egipcios. Y ellos nacieron viendo la cultura egipcia, es decir, ellos vieron la proliferación de dioses paganos. Entonces ellos veían, pero ¿por qué ellos son el pueblo de Dios? Porque los padres le transmitieron: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. A diferencia de todos los demás, uno es, uno. Y ellos se levantaron así. Por eso cuando viene Moisés a sacarlos, ellos vienen. Pero el Señor les recuerda ahora, y por eso les dice: oye, es decir, escucha. Está atento Israel, y esto viene para nosotros. ¿Por qué viene para nosotros? Porque, hermanos,
solamente hay tres pueblos. Solamente hay tres pueblos que tienen un solo Dios. Las demás culturas, las demás religiones, hermanos, son politeístas. Nosotros tenemos un solo Dios. Primero los judíos, luego los cristianos y en tercer lugar los musulmanes. Pero ¿cuándo comenzaron a existir los musulmanes? 500 años después de Cristo. Casi 700 años comenzaron los musulmanes a existir. Con un hombre llamado Mahoma, y dice que a él Dios le habló y él fabrica el Corán, y el Corán habla de Alá. Pero entonces cuando uno estudia la historia de los musulmanes y con Mahoma, es bien interesante porque de dónde agarró Mahoma. Es más, Mahoma, cuando él se levanta, todos los pueblos, todos los musulmanes están regados y hay una cantidad de grupos musulmanes con distintos dioses. Eran politeístas, es decir, todos los musulmanes eran politeístas, tenían muchísimos dioses. Pero Mahoma comienza a estudiar el Antiguo Testamento y comienza a estudiar el Nuevo Testamento. Y para Cristo Mahoma fue impresionante, un tremendo profeta. Y él entonces comenzó a seguir postulados de Cristo y luego miró acá. Y entonces cuando saca el Corán, yo no lo conozco, yo pues lo tengo, pero no lo he leído. Pero el Corán es, haga de cuenta, proverbios, como leer un proverbios. Y hermano, ¿y de dónde sacó todo eso? Dicen los estudiosos que él cogió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y sacó el Corán. Eso fue lo que hizo. Obviamente lo adaptó a su manera, pero son puros principios de moralidad, de normas, de consejos. Y entonces es donde habla, obviamente la palabra, ellos son, árabe, Dios en árabe es Alá. Dios entre ellos. Es Alá. Inshallah. Y cuando uno habla, ellos le dicen quién es Alá, y dicen, pues el Dios que hizo todo. Obviamente no nos confundamos, porque aunque ellos dicen así, ellos tienen, para ellos Alá es determinista, es decir, no es como nosotros. Ellos tienen un problema muy serio porque es un dictador, más que todo para ellos es un dictador. Dios es un dictador. Alá no es Dios. Alá no es el Dios de la Biblia, es el Dios que ellos sacaron. Entonces, en ese sentido, los judíos tienen el Dios del Antiguo Testamento, defienden, pero ellos no creen en Jesucristo. En este caso, los musulmanes tienen a Alá, que es el Dios que creó todo, pero es el Dios que ellos inventaron y es el Dios de ellos. En cambio nosotros, hermanos, tenemos al Dios de la palabra, al Dios del Nuevo Testamento, donde el mismo Dios del Antiguo Testamento se manifestó más claro en el Nuevo Testamento, y entonces tenemos a Dios, que es una sola esencia, pero en tres personas. Igual, hermanos, son las tres religiones, hablemoslo así, que son monoteístas, es decir, tienen un solo Dios. Por eso entonces, ahora, en ese contexto es que Moisés le dice, oye Israel, y le habla a la iglesia también, oye a la iglesia, para nosotros Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Y por qué uno? Porque los demás son politeístas. Yo me aterré, no sé, aprendí apenas hará unos 3 o 4 años, yo no lo sabía, pero que cada plaga de Egipto que Dios mandó a Egipto era un Dios de Egipto. Aún ellos adoraban la mosca, a los piojos, las ranas, el río Nilo, todo eso eran sus dioses. Y Dios, lo que hace Dios es que hace que ellos aúnen y luego los acaba, los trae, hace que los mismos dioses los destruyan a ellos, los maten a ellos para que lo vean como así. Y este nuestro Dios, pero hay un Dios, el Dios de esos dioses. Sí, impresionante. Entonces lo que quiere es la primera parte, nos habla de la singularidad de Dios. El Señor, nuestro Dios, es un Dios único, vivo y verdadero. La singularidad de Dios obviamente eso se amplía en teología. La sesión número 2 nos habla de la aceidad e independencia de Dios, que se va a ampliar. Trocho ya la vamos a mirar, así que no la voy por lo menos algunos pasajes quiero mirar, pero dice así, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Entonces ese Dios que es único, que es verdadero, dice que su subsistencia, es decir, cómo Él subsiste,
Dice que está en Él mismo. Eso es aceitad. La palabra aceitad o independencia es que Dios no depende de nada ni de nadie para subsistir. Él existe en sí mismo. Es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Esto lo ampliaremos. Ahora, esto quiere decir que Dios puede existir perfectamente sin su creación. Así que esas palabras, yo estos días le decía a mi esposa, escuchando algunas canciones del pasado, hay cantantes que me gustan, pero ya como ya estamos en este nivel, gracias a Dios, de una mejor teología, ya uno comienza a ver cómo se equivocaron en hacer esas canciones. Emocional. Y entonces muchas canciones dicen, por ejemplo, Dios te necesita. Dios necesita tu fe para actuar. Dios necesita tu oración. Dios necesita a la iglesia. Y yo cuando veo que Dios necesita, pero si Él es independiente. El atributo de la aceitad implica que Él subsiste sin necesidad de la creación, hermano. Y ay, Dios hizo al hombre porque se sentía solo, estaba muy necesitado. No, hermano, no, Dios... Eso lo vamos a ver cuando hablemos de la Trinidad. Él en sí mismo, hermanos, es Dios y no necesita de nada. Y eso es lo que implica la palabra aceitad. Dios es independiente de las criaturas. Dios es en sí mismo, no necesita de nada ni de nadie. Veamos Isaías 48. Isaías 48, 12. Dice así, versículo 12: Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Note, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Yo mismo, yo el primero, es decir, antes de mí no hay Dios. Yo el postrero, después de mí no hay Dios. Hechos 17, 24. Hechos 17, 24, por lo menos para que veamos. Aunque entre noche hablaremos más de esto, pero Hechos 17, 24 y 25 uno lee así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Dios es Señor soberano del cielo y de la tierra. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas. No necesita, ni es honrado por manos de hombres. Escuche, Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Necesita Dios de algo? Y hay gente que dice, adore a Dios porque Dios necesita tu alabanza. Dios necesita tu adoración. No, hermano, nosotros le adoramos porque somos la criatura, y ahí sí no lo adoro, lo reconozco, lo exalto, lo alabo, pero Él no necesita de mí nada. Levantar de piedra. Esa es la aceitad de Dios. Él es autosuficiente en sí mismo. Y entonces eso es lo que nos quiere dar a entender esta sección número 2, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, es infinito en su ser y perfección. Es decir, cuando hablamos del ser infinito, es eterno, no ha habido nada de Él ni después habrá, y es infinito en perfección, hermano. Ahí es donde hablamos de que Dios ni está aprendiendo, ni se está renovando, ni está recibiendo nada, porque Él ya es perfecto en sí. Por eso ni tus cosas, ni tus acciones, nada van a determinar nada en Dios, van a cambiar nada en Dios. Esto es bien interesante. Bueno, ya vamos a aprender un poquito de teología. Es decir, todas las criaturas dependen de Dios, no así Dios, que no depende de nada. Las criaturas sí dependemos de Dios. Tú y yo dependemos de Dios hasta la saciedad. Usted y yo necesitamos a Dios. Dios no nos necesita. Y esto suena para la mente del hombre. ¿Cómo así? Dios no nos necesita. Por eso cuando yo pienso eso, hermano, digo, ¿por qué nos salvó, Señor? ¿Había necesidad de que nos salvara? No, Él no tenía ninguna necesidad. Él podía enviarnos derechito al infierno a todos. ¿Por qué lo hizo? Por su decreto, por sus planes, por algo que estaba solamente en su bendita voluntad. O en otras palabras, hermano, porque así lo quiso. Amén. La sesión número 3, yo tengo que ir al borde, nos habla de la incomprensibilidad de Dios. Ese es otro atributo.
nos habla de la incomprensibilidad de Dios. Y dice así, la sección número 3, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Note, la esencia de Dios, o la naturaleza de Dios, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. ¿Quién entiende su esencia, su sustancia o su naturaleza, el ser de Dios? Nadie. Solamente Él. El Espíritu. Y cuando comenzamos, hermanos, a estudiar a Dios, entonces vemos que es un poco complejo. Por eso entonces dice, y nos habla precisamente de esa parte. Es una doctrina, hermanos, y es un atributo para Dios, la incomprensibilidad de Dios. Entonces la gente dice, ¿cómo así? Es que la incomprensibilidad nos habla de que no podemos comprender a Dios totalmente o plenamente. Podemos comprender a Dios en lo que Él se da a conocer. Amén. Y Él se dio a conocer en la creación y Él se dio a conocer en su bendita palabra de Dios. Así que si tú y yo queremos conocer a Dios, necesitamos venir a la palabra. Amén. Necesitamos estudiar la Biblia, ahí conocemos. Pero hermano, ahí no está todo el conocimiento de Dios. Si no, no sería Dios. Exacto. Aquí lo que tú tienes en la Biblia, en la palabra, es lo que Dios quiso que tú y yo conociéramos. Amén. Por eso me gusta cuando algunos teólogos se sientan y dicen, mira, espera un momentico. Si no está aquí, Dios no quiso que estuviera, entonces ¿para qué indagamos? ¿Para qué nos preguntamos? Pare más bien. No sé. Porque a veces le hacen preguntas a uno y todos queremos contestar. A mí me han hecho preguntas fuertes. Y yo digo, a ver, pero si no está en la Biblia. Pero no, lo que pasa es que eso quiere... A ver, entonces yo tengo que aprender. Espérate. Humildad. No sé. No sé. ¿Y por qué no sabe? Porque no está en la Biblia. Que es Dios. Pero ¿usted qué piensa? ¿Y yo qué voy a pensar más de lo que no está? Porque lo que yo me voy más allá es conjetura mía. Y entro en problemas. Entonces, hermano, volvemos a Deuteronomio 29:29, que usted lo puede ver en la Confesión de Fe. Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. Todo lo que usted quiere saber de Dios está aquí. Pero hay algo interesante y le voy a decir. Es tan inagotable, porque es así, la palabra de Dios, lo que Dios nos dio a conocer de sí mismo es tan inagotable en la palabra de Dios, hermano, que pasará toda su vida y usted no alcanzará a comprender todo lo que hay aquí en la palabra de Dios acerca de Dios. No va a pensar que leer la Biblia de pasta a pasta y ya supe quién es Dios. No, amado hermano, aquí nomás viendo la confesión de fe, volvimos a hacerla, esta es la tercera vez que la enseño, y yo sé que muchos están diciendo, uy, pero ¿qué pasó acá? Pues claro, porque siempre el Señor nos va a mostrar cosas que antes no habíamos visto. Entonces es tan importante seguir estudiando. Claro, hay que seguir estudiando. Entonces a Dios no se le puede conocer plena y exhaustivamente, solo en parte, como dice la Escritura. A este atributo se le conoce como la incomprensibilidad de Dios. Por lo menos veamos el Salmo 145, versículo 3. Salmo 145, versículo 3. Dice el versículo 3, Salmo 145, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. La palabra suprema es lo más alto que hay y su grandeza es inescrutable. La grandeza de Dios es inescrutable. La palabra es escrutable o escrutable, que se puede escribir, se puede contar, no se puede contar, no se puede saber, no se puede indagar. Eso es inescrutable. No, usted no puede conocer, no puede indagar, no puede escrutar la grandeza de Dios. Amén. No, hermano. Por eso Dios es muy grande y cantamos, Dios es mucho más grande de lo que yo imagino. Así que pretender tener un Dios tan minúsculo, tan pequeño como lo tiene la mayoría de los cristianos hoy día, no, hermano, y todavía es que se le puede ordenar. No, Dios es tan grande, hermanos, que es tan grande que yo voy hacia ese lado y allá está Dios, voy hacia el otro, allá está Dios. Hermano, mire, ¿cómo será la grandeza de Dios? Y esto es algo que a mí me revolucionó, pero es así. Yo hago una pregunta esta mañana: ¿Dios está en este lugar? Amén, ¿sí o no? ¿Dios está aquí plenamente? ¿Por qué se asustaron? Amén. ¿Dios está en la iglesia de más allá? ¿Está plenamente? ¿Dios está en el infierno? ¿Está plenamente? Hermano, Dios está en todo lugar y está plenamente. ¿Y usted? ¿Cómo? Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí está el Señor en plenitud, con toda su atención hacia nosotros, como lo está en toda su creación. ¿Qué clase de Dios tengo yo? Ese.
Un Dios incomprensible, un Dios inescrutable, pero es un Dios personal que está con nosotros aquí. Bien precioso, ¿verdad? Amén. Luego, bueno, y hay más citas ahí. O sea, Dios es tan infinito, tan grande. Nosotros somos tan finitos. Le voy a dejar la cita porque si no, Romanos 11, 33 al 34 dice: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para ser galardonado? Es decir, nadie. Dios, hermano, es tan grande que ninguno de nosotros puede darle a Dios. Y ya había tocado Deuteronomio 29, 29 para decir que por eso necesitamos una verdad revelada para conocer a Dios. Dios es tan grande y tan inescrutable que para poder conocerle necesitábamos de la palabra de Dios, y Dios nos la dio. La sesión número 4 nos habla acerca de la espiritualidad de Dios, es decir, Dios es espíritu y por esa razón Él es invisible. Dice la sesión 4, hablando de Dios: Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin miembros o pasiones. Eso se llama la impasibilidad de Cristo, de Dios. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es decir, Él es espíritu purísimo. Y cuando Él está hablando de que es espíritu purísimo, ¿qué es lo que quiere enfatizar, hermanos? Que Él no tiene cuerpo o algo corpóreo como nosotros o como la creación. La creación Dios la hizo y uno la puede ver. Hay forma en la creación, Dios no tiene forma. Nosotros tenemos un cuerpo, aunque tenemos espíritu también, pero Dios no tiene cuerpo. Él es un ser espiritual, invisible, pero Él es una persona verdadera, una persona real. Tenemos los textos ahí, por lo menos en Juan 4:24, cuando el Señor habla con la mujer samaritana. Dice Dios, el Padre busca adoradores que lo adoren, ¿qué? En espíritu y verdad. Pero antes dice, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y otro texto sería, porque ya no alcanzo a ir allá, 1 Timoteo 1:17. Bueno, ahí le dice la parte de la confesión: Dios habita en luz inaccesible. ¿Qué es eso? Luz inaccesible. Es decir, la luz de Dios es tan grande, pero es inaccesible. Usted no puede entrar en esa luz, no puede. Hermano, usted tiene una milésima de la luz de Dios. No sé si usted lo pensó una vez, pero hay muchas personas que creen en estas iglesias carismáticas y pentecostales. Están pidiendo que Dios venga con su fuego, que no lo entienden. Están pidiendo que Dios venga con su luz. Pidiendo muerte. Exactamente. Cuando Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria, ¿qué le dice el Señor? Mira, te voy a poner en la hendidura de la peña y allá te vas a cubrir. Y voy a pasar por un ladito y me verás solo el reflejo de mi espalda. Porque ni Moisés sabía lo que estaba pidiendo. Pedir la gloria de Dios es acabar con nosotros. Pedir el brillo de su gloria, pedir que nos ilumine ahora, hermano, no sabemos. Es como decirle al sol: por favor, ¿por qué no te acercas un poco más a mí? Impresionante, Dios, el sol, ¿dónde está? El sol no se puede mover un milímetro más hacia la tierra, hermano, y nos quema. ¿Quién era el que decía? El hijo de la hermana Marlin, que vino el jueves acá al culto, Felipe Balanta, que está en Argentina. Dice que está en un pueblito donde a veces se pone tan tenaz que llega a tener 40 grados. Y el calor tan impresionante. Él dice que hay momentos que le han dicho donde puede llegar hasta 50. Y ¿dónde está? Está en el desierto. ¿Y cómo quiere vivir? O los que han vivido en Barranquilla, ¿cómo se vive? Yo digo, en la costa, hermano, ¿cómo se vive en tierra caliente? Y la presencia, o sea, nosotros no sabemos orar cuando pedimos la presencia de Dios. Es más, una de las razones por las cuales el Señor no vino a fulminarnos fue que envió a Jesucristo y se hizo hombre. Para tener algo por lo menos y poder. Por eso Él dice: me tienen que ver a mí primero si quieren ver a Dios. Y el Hijo dice: al que quiera revelarlo, no a todos. Hermano, esto de Dios es muy impactante, esto es muy impresionante. Entonces, cuando hablamos de que nos habla la espiritualidad de Dios, como ya lo dije, entonces Dios no es corpóreo, es decir, no tiene forma. Él no tiene carne ni huesos, manos o pies como nosotros. Entonces las figuras
que se presentan en la Biblia, de la espalda de Dios, de las manos de Dios, de las alas de Dios y todo eso, no, hermanos, son expresiones antropomórficas. No recuerdo quién fue, si fue el pastor Sugel, no recuerdo, o el pastor Miguel, pero ellos decían, Dios, creo que el pastor Sugel dijo, es tan tremendo Dios con nosotros, que para hablarnos a nosotros en un lenguaje que le podamos entender, haga de cuenta como cuando un niño está tratando de decir palabras y entonces él diga mamá y mamá, mamá. Entonces el papá tiene que tratar mamá y tratar de meterse con el niño, y por eso los padres a veces hemos cometido errores donde los niños no pronuncian bien las palabras y nosotros repetimos exactamente como los niños. No, tenemos que repetirle las palabras bien si queremos que aprendan bien, pero les susurramos como ellos. Más o menos es la idea. El pastor Luis Michelén decía, eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando la Biblia habla de expresiones antropomórficas, es decir, él trata de meterse en el lenguaje de y hablarnos como nosotros. Cuando Dios dice, mira, Dios tiene alas como las águilas, más o menos él habla, o como la gallina, extiende sus alas, algo así para cogerlo. Lo que él está tratando de que miremos es que ¿quién no conoce una gallina? ¿Quién no conoce un águila y cómo coge a sus polluelos, verdad? Son expresiones antropomórficas, no para decirnos que Dios tiene alas, sino que Él es así, para hablarnos de su amor, de su carácter, de cómo Él se va a manifestar a su pueblo. Cuando habla de las manos de Dios, no es que Él tiene manos, sino está hablando del favor de Dios, de la obra de Dios. Y entonces lo que tenemos que mirar son expresiones antropomórficas, porque Dios es espíritu purísimo, como dice aquí, es espíritu purísimo, es invisible, no tiene cuerpo, no tiene miembros, no tiene pasiones. Esto es la impasibilidad, y ya lo habíamos visto en teología, pero algunos se imaginan a Dios, hermano, y digo algo breve acá, si Dios tuviera pasiones como nosotros, pobre Dios. Usted se imagina, hermano, nosotros tenemos pasiones, de tal manera que si usted le trae una noticia mala, usted comienza a llorar, que si le dicen que ganó su equipo, estuviera en el mundial, usted levantaría un grito, ¡gol!, y se emocionaría tanto. Imagínense, es decir, las pasiones te cambian, ¿o no? Sí, claro. Por eso Dios es impasible, no tiene pasiones. Te imaginas, y la gente cree que Dios tiene pasiones, y la gente dice, ay, cada vez que tú cometes un pecado, Dios llora y le duele el corazón. Ay, Dios no es como nosotros. Usted se imagina a Dios mirando a la humanidad entera pecando, y entonces su corazón dolido, pobre. ¿Ah? Usted aquí se santifica, 3 o 4, digamos que nos santificamos, y los demás viven en pecado. Pobre Dios, entonces, llorando a toda hora. ¿Dónde están las lágrimas? No conocemos a Dios, hermano. Por eso qué bueno estos temas aquí, que esto es para teología, no voy para allá, yo necesito seguir acá. Por eso entonces no puede haber ninguna imagen del Dios invisible. Le dejo la cita de Deuteronomio 4, 15 al 16. No te hagas imagen de ninguna. ¿Por qué? Porque Dios no tiene forma. Por eso no debemos hacernos imagen de Dios. La sección número 5 nos habla de la infinitud de Dios. Y entonces mire lo que dice aquí la sección número 5 del párrafo. Dios es inmutable, es decir, no va a cambiar. Dios es inmenso, nos habla de su inmensidad. Dios es eterno, nos habla de la eternidad. Dios es inescrutable, ya dijimos, no se puede conocer. Dios es el todopoderoso, todo lo puede. Dios es infinito en todos los sentidos, por eso se llama la infinitud de Dios. Infinito es, no tiene dimensiones en todos los sentidos. Él es santísimo. Ay, hermano, santísimo. Quisieron poner esto porque Dios es 3 veces santo, como dice la Escritura. Él es sapientísimo, es decir, todo lo sabe, todo. Él es libérrimo, es decir, tiene una libertad absoluta, es tan libre, y Él es absoluto, hermanos. Amén. Yo puse acá, entonces, Dios no cambia, Él es inmutable, Él es inmenso, Dios no tiene dimensiones espaciales. Dios es eterno, sin principio ni fin. Él es inescrutable, es decir, es inconocible. Eso se llama la inconocibilidad de Dios, que no se le puede conocer. Él es el todopoderoso, es decir, es omnipotente, es infinito. Habla de la infinitud de Dios, es santísimo, separado de su creación. Y es lo que querían mostrar con esto, que Él es santísimo, separado de la creación. ¿Por qué? Porque la mayoría no, todos los dioses que no son el Dios de la Escritura son criaturas. Tremendo esto. Cuando dice la confesión que Dios es santísimo,
está diciendo que Él es distinto a la creación. Note eso. Nuestro Dios es santísimo, es decir, Él es distinto a la creación. Los demás dioses no son santos, porque los demás dioses son hechos de la misma criatura. Todas las religiones, sus dioses son la criatura. No te liberará. Mi esposa me decía estos días por allá, una señora fue y abrazó un árbol. ¿Por qué? Porque Dios está en el árbol. Todo Dios, hermano, que las religiones tengan es de la creación. Dios es el único santísimo, es el único diferente. Amén. Pero ¿y cómo debe ser el pueblo de Dios? También diferente. Santo, porque Él es santo, Amén. separado de la criatura, es decir, hermano, separado aún de nosotros mismos, de aquello que ofende a Dios. Eso es bien impresionante. Sección número 6 nos habla del propósito de Dios en su obrar. Hermano, a esta confesión no se le quedó nada por fuera. Y mire lo que dice, para hablarnos del propósito de Dios en el obrar. Dice, te sigue hablando de Dios. Dios que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Que hace todas las cosas, todo es todo, según el consejo, note, de su inmutable y justísima voluntad. ¿Qué quiere decir esto? El consejo, estamos hablando del plan eterno entonces que Dios tiene cuando decimos el decreto de Dios. Es decir, Dios ya lo decretó de esa manera. Dios va a hacer todas las cosas según lo que Él ha decretado. Eso lo hemos aprendido acá. Pero dice que ese consejo es inmutable. Es decir, lo que Dios decretó y determinó que iba a hacer, eso no lo va a cambiar. No lo va a cambiar tu oración, no lo va a cambiar tu ayuno, no lo va a cambiar tu santidad, no lo va a cambiar tu obediencia. Usted no puede cambiar, ni yo podemos cambiar nada de Dios. Lo que Dios decretó y determinó se va a llevar a cabo. Por eso el jueves estábamos hablando de esta parte. Dice, pero también, pero note esto, según el consejo de su justicia, según el consejo de su inmutable y justísima voluntad. Es decir, hermano, note, cuando dice justísima, lo que está diciendo es que el decreto de Dios que Él va a llevar a cabo es justo. ¿Quién determina que la voluntad de Dios, y dice, y según su voluntad? ¿Quién es el que determina lo que es justo o no es justo? No somos nosotros, es Dios. Es Dios en su palabra, porque Él así lo ha decretado. Entonces, por eso, si Dios determinó y decretó así, salvar a unos y enviar a otros al infierno, esa es la justicia de Dios. Él lo decretó de esa manera y tú y yo no podemos venir y enfrentarnos con Dios. Por eso, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No podemos, tenemos que rendirnos ante esa majestad tan grande de Dios. Y luego dice, todo eso, es decir, las cosas que Él planeó en su consejo, que es inmutable, que no va a cambiar y que además es justísima porque es la voluntad de Él que es justa, dice que todo eso lo hace para su propia gloria. Entonces no lo hace para el beneficio de su creación. Hermano, el beneficio de la creación está implícito, eso lo vamos a ver después, Dios el creador, está implícito en su creación. Es decir, cuando Dios hizo su creación, determinó cómo la creación iba a recibir la misma bendición de parte de Dios. Ahí podemos hablar de la providencia de Dios. Todo lo que usted y yo no necesitamos hace parte de la providencia de Dios. Esa es la razón por la cual cuando llueve sobre el impío y sobre el creyente. Cuando sale el sol, sale sobre el impío y sobre el creyente, porque Dios en la creación determinó bendecir a su creación y Él lo hace. Y entonces es muy importante que entendamos eso. Pero entonces, esa es la razón por la cual, como dice aquí, todas las cosas no las hizo para nuestro beneficio, sino para su gloria. Amén. Ya implícito está, como ya dije, en su divina providencia, pero todo lo que Él ha hecho, lo hizo no porque la creación lo necesitaba, sino para su propia gloria. Hermano, cuando Dios permitió por su gracia que tú nacieras y que yo naciera, ojalá entendiéramos eso, lo hizo para que le glorificáramos. Amén, amén. Todos nosotros estamos en esta tierra para glorificar a Dios. Por eso, hermanos, ojalá que comprendamos esto y recuerden, miren, hermano, lo que le voy a decir. Esta es una iglesia bíblica que cada vez se hace más bíblica, pero no porque tenemos un pastor bíblico que predica la palabra bíblicamente, sino porque está la iglesia que vive bíblicamente. Amén. Porque el problema es que tú y yo muchas veces no vivimos para la gloria de Dios. Cuando yo escapo a un culto
sencillamente por atender asuntos de esta tierra. Yo a veces me pregunto si estoy viviendo para la gloria de Dios. Porque para mí primero es Él, hermano. En el trabajo. Aún lo voy a poner más alto. Cuando tú y yo pecamos, cometemos un pecado, que el pecado lo que hace es que agrada a mi carne. Soy tan egoísta que quiero mi propia gloria, que quiero retribuirme a mí mismo con un pecado que lo único que hace, hermanos, es como si yo fuera mi propio Dios. Quiero satisfacerme a mí tirándome la gloria de Dios, cuando yo debo vivir para la gloria de Él. Amén. Cualquier decisión, hermano, primero Dios, está Dios por encima. Lo demás que espere. No, pero muchas veces tú y yo no hemos aprendido esos conceptos. Entonces cuando el pastor habla así, ya sé por qué lo dijo, me la tiene montada. Entonces el propósito de lo que hace no es para nuestra satisfacción, sino para la de Él. Dios mío, ojalá entendamos eso. El propósito de lo que Dios hace no es para satisfacerme a mí, es para satisfacerse Él. Es decir, para su gloria. Romanos 11:36, que es tan conocido. Note, de Él, con eso es suficiente, para su gloria. Por Él, para su gloria. Y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando alguien desobedece en tan siquiera en un mandamiento, pudiendo hacerlo, y lo desobedece, está viviendo para su propia gloria y no para la gloria de Dios. Número 7. La sesión 7 de ese primer punto nos habla de la extensión de la misericordia de Dios o del amor de Dios. Dice así esa parte, dice que Él es amantísimo. Está hablando del amor de Dios, lo ponen amantísimo. Él es benigno, la palabra bueno, bondadoso. Él es misericordioso. Él es longánime, es decir, la palabra longánime acá, hermano, tiene que ver con una paciencia extendida. Ojalá notar esa palabra, longánime, es decir, Dios es paciente con nosotros, pero lo hace de una manera extendida, es la palabra longánime. Dice que Él es abundante en bondad y verdad. Es que esta confesión, no, la verdad yo no veo que se haya quedado corta, se ampliaron. Dice que Dios es abundante en bondad y verdad. Dice que Él es perdonando la iniquidad. Dios es aquel que perdona la iniquidad, perdonando la transgresión y el pecado. Y eso está en Éxodo 34, 6, 7, que usted lo puede ver, donde dice que el amor de Dios y su misericordia es tan grande que Él perdona la iniquidad de aquel que se arrepiente, porque, como dice 1 Juan 4, 8, porque Él es amor y Él es perdonador. Y la última parte, la última sección de este primer párrafo del capítulo número 2 de Dios, nos habla acerca de la justicia de Dios, lo podríamos llamar las recompensas para todos. Nos habla de la justicia de Dios, es decir, la recompensa para todos. Y mire, hermano, esto que, ay, Padre mío, dice, sigue hablando de Dios, dice que Él es galardonador de los que le buscan con diligencia, y obviamente se refiere a Hebreos 11:6, como ya lo dijimos. Todo el que se acerca a Dios, dice que Él lo galardonará. Galardonador de los que le buscan, ¿pero cómo? Con diligencia. Pero luego sigue diciendo, y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios. Algunas personas no alcanzan a ver esto, y como creyentes debemos llegar ahí. Dios es justísimo, es decir, la justicia de Él es pura, pero Él también es terrible, para que tengamos pánico, miedo en sus juicios. Y luego especifica cuál es eso terrible de los juicios: que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Odia todo pecado, odia el pecado de los impíos como odia el pecado de los creyentes. A los impíos los envía al infierno por su pecado, y a los creyentes les aplica la disciplina, lo disciplina.
Y parte de la disciplina es una palabra fuerte a veces, como Dios pone a que predique aquí. Y entonces esto es importante, ¿por qué? Porque nos habla entonces de la recompensa para todos. Es decir, cuando el Señor venga, y uno puede ir a Mateo 25 después de... Cuando el Señor venga, hermanos, Él va a venir y dice que va a coger a todas las naciones, serán reunidas delante de Él y va a traer a las cabras, así dice la Escritura. Y lo va a poner a su mano izquierda y les va a decir: vengan malditos de Dios, malditos de mi Padre, serán lanzados al lago de fuego. Note la recompensa para el impío, la recompensa para el que no es creyente, la recompensa para el que no ha sido regenerado, la recompensa para aquellos que viven como si Dios no existiera, la recompensa para los que rechazan a Jesucristo. Es el infierno. Pero luego dice que el Señor mismo Jesús va a venir y va a llamar a sus ovejas de todas las naciones, llamará a su pueblo, llama a sus ovejas, las pondrá a su derecha y les va a decir: vengan benditos de mi Padre, heredar el reino. Unos heredarán el infierno preparado para el diablo y sus huestes, y otros heredaremos porque yo estoy ahí, hermanos, amén, gloria a Dios, heredaremos el reino, hermanos, preparado para su pueblo. Es decir, la recompensa es así: juicio para unos, bendición y gloria para otros, condenación para unos, salvación para otros. ¿Y dónde se determina eso? Acá. Para eso está el Evangelio, para eso está la predicación, para eso existe la iglesia, para que tú y yo prediquemos el Evangelio, hermanos, a diestra y siniestra. Y aquellos que vienen a Él, entonces tendrán la recompensa de la herencia. Quiero terminar mostrándole el Salmo 5, 5, 6. Porque la confesión toca este párrafo, perdón, este pasaje, y es bueno que lo miremos, que a algunos se les pasa por alto. ¿Quién es Dios? Salmo 5, 5, 6 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Oh, hermano, no buscar a Dios es ser uno bobo, tonto. Eso es insensato, ¿no? Bobo, tonto. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Oh, el Señor aborrece a todos los que pecan, a los que hacen iniquidad. Dice que destruirá a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Destruirá a los que hablan mentira. Hermanos, eso de que Dios es amor y que al final va a recibir a todos, no, mentira. Al final, y la confesión dice, si estamos hablando de ese Dios que es espíritu puro, entonces Dios también va a castigar a aquellos que no son como Él. Ahora, nosotros, y aquí ya para concluir, pudiéramos decir que de ahí pudiéramos sacar, como han clasificado los teólogos, los atributos de Dios en atributos comunicables y en atributos incomunicables. Los atributos incomunicables son parte de los que vimos acá, que se pertenecen solamente a Dios. Él no los comunica a nadie, por eso son incomunicables, son de Él, esencia de Él como espíritu. Él es espíritu. Ahora, los atributos comunicables son aquellos que por ser hijos de Dios, Él nos ha comunicado, es decir, nos ha permitido disfrutar de ellos y tenerlos sin necesariamente con esto querer decir que somos Dios. Cuando dice que nos ha sido hecho a nosotros participantes de su naturaleza divina, no es que somos Jehová Junior, ni es que somos diosesitos, para nada, no, sino que lo que quiere decir es que Él, de sus atributos que son de su naturaleza, Él nos ha comunicado a nosotros como el amor. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, y nos ha dado de esos atributos para que también nosotros podamos vivir un atributo, hermanos, para cerrar: la santidad de Dios. Dios es santo, pero Él nos dio de ese atributo comunicable, nos lo compartió. ¿Y qué es santidad? Ser cada vez más y más como su Hijo, ser cada vez más y más como Cristo, parecernos menos a este mundo y ser más y más. ¿Cuál es la iglesia que debe ser más santa? La que conoce más la Biblia. Amén. Y si esta es una iglesia bíblica, debemos ser cada día más y más santos. Yo espero que hayan escuchado el tema que les envié esta semana, un poquito fuerte, de la santidad, porque por ahí se puede uno zafar. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta primera parte de Dios, conociendo a Dios, sus atributos. Bendito Dios, te damos gracias en